Si creen que lo han visto todo en la vida, esperen a escuchar lo que pasa dentro de un consultorio. Yo soy la doctora Fabiola Acevedo y en el video de hoy tenemos una invitada especial. Ella es la doctora Brenda Castro. Nuestros pacientes ya la conocen. Ella es la encargada del área de ortodoncia. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar en los videos de Fabi. Yo me encargo de todos los pacientes de ortodoncia con brackets y alineadores aquí en el consultorio de la doctora Fabi. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo muy diferente. El tema es cosas extrañas que nos han sucedido con pacientes. A ver, Brenda, cuéntame tus experiencias con pacientes que tú consideres que son súper raras. Uy, me ha pasado de todo. Tú sabes que a veces cuando tratamos con personas vemos mundos diferentes por todos lados. Y bueno, una de las experiencias más fuertes que me pasó es que cuando recién estaba en la universidad, al primer paciente que atendí, convulsionó. Convulsionó frente a mí, era la primera persona que yo estaba atendiendo, me asusté muchísimo y lo único que tenía que hacer, obviamente ya nos habían preparado para esto, fue colocarlo en posición de Trendelenburg. Vino el docente que estaba a cargo de nosotras, me ayudó. Hicimos todos los protocolos de primeros auxilios pertinentes para ese momento, pero yo quedé muy asustada. ¿Sabes qué creo que yo estaba en ese momento? Claro, si nosotros estábamos juntos en la clínica. Sí, a ver, para que entiendan un poco, Brenda y yo somos amigas de universidad. Estábamos en el mismo módulo porque yo soy Acevedo y es Castro. Entonces, éramos como 10 en el módulo. No, como 6 creo. Como 6. Sí. Y yo tengo ligeros recuerdos de que yo estaba atendiendo porque en clínica cada uno está en su mundo. Sí. Entonces de pronto sí vi como mucha gente en Como una sola rodeando, unidad. sí. ¿Y eras tú? ¡No! Fui yo. Sí, de verdad que no fue para nada bonito. Imagínate, tú recién empiezas a atender perdiendo el miedo a los procedimientos y te pasan esas tragedias. Yo de verdad que después de una semana no quise volver a atender a un paciente, no cité a nadie por el miedo. Ya obviamente pasó, ¿no? Pero fue terrible. Bueno, a mí nunca me ha pasado nada en la universidad, creo, o no me acuerdo, pero sí me han pasado cosas muy fuertes cuando estaba afuera. Cuando yo salí de la universidad, para esto, bueno, nosotros estamos, somos carrera de salud, entonces nosotros no podemos ejercer si no tenemos colegiatura. Claro. Cuando uno sale, generalmente empieza como asistente dental. Pero acá, su amiga no quería ser asistente dental, porque yo decía, no puede ser posible que he estudiado 5 años para terminar asistente dental. O sea, mío por las nubes. Entonces me lancé a trabajar en un lugar caliente. Caliente nos referimos a que, o sea, era un lugar donde corría droga, donde había mucha delincuencia, en un distrito muy peligroso. Cuando mis papás se enteraron que iba a trabajar en este lugar, casi me matan. Pero me dejaron ser. Ellos siempre me han dejado ser. Que vivas la experiencia. Exacto. Pero obviamente estaban súper preocupados porque ellos sabían que ese lugar era muy peligroso. Entonces, en este lugar me pasaron algunas situaciones. Y yo era la típica, aún así me quedé. La primera situación fue que yo atendía a un paciente y este paciente se encargaba del tema eléctrico de un SmartFit que estaban construyendo a 3 cuadras de mi casa. Ya. Entonces, él siempre llegaba tarde. Y me decía, doctora, disculpe que esté llegando tarde, lo que pasa es que estoy con todo el tema de la inauguración y yo lo esperaba. Y me dice un día, doctor, usted es muy buena, le quiero regalar una membresía gratis que le otorgan a los trabajadores, pero solamente por 3 meses, a los familiares de los trabajadores. Entonces yo le puedo hacer pasar como mi familiar para que usted venga. Y yo, ok, muchas gracias, porque a mí me encanta ir al gimnasio. Y de pronto me escribe por WhatsApp y me dice, por favor, doctora, pásame su número de DNI. Entonces yo le mandé el número. Y me dice, muchas gracias, ahora voy a gestionar lo de la membresía. Todo bien. Ese día en la madrugada me revientan el celular de llamadas. Como yo tengo mi teléfono y no molestar a partir de las 8, a mí no me entran las llamadas. Entonces yo al día siguiente me levanto con un montón de llamadas perdidas de esta persona y en WhatsApp la esposa de este paciente me estaba diciendo, ¿cómo puede ser posible que le estés hablando a mi marido? Consíguete uno que te mantenga, ya vas a ver que ya sé dónde trabajas y te voy a buscar. Y yo así. ¡Qué miedo! Yo me moría de miedo. No fui a trabajar una semana porque realmente yo pensé que esa mujer me podía hacer algo. Claro, no yo ya me visualizaba a mí en el consultorio y de pronto ella llegaba con agua caliente y me la tiraba. Y no, yo dije, pucha madre, creo que no voy a regresar. Pero el dueño del consultorio me convenció. Entonces aún así me quedé. Iba una.
Trabajé unos meses porque yo me quedé 5 meses ahí y junté mi dinero para comprarme mi primer iPhone. O sea, comprado por mí, no por mis papás. Y lo compré al contado. Entonces yo estaba súper feliz. Habrán pasado un par de semanas y estoy saliendo y en el paradero siento así. No, qué miedo. Y yo así temblando. Y escucho que me dicen, dame tu teléfono desbloqueado. No, amiga, tu teléfono nuevo. Mi iPhone nuevo, sí, que todo mi trabajo, o sea, que fue pagado al contado, se lo entregué desbloqueado. Entonces, las personas que estaban alrededor me vieron y me dijeron, te ayudamos, súper buenas personas, ¿no? Llamé a mi casa para que bloqueen mis tarjetas, para que bloqueen mi teléfono, y me quedé sin teléfono. Y aún así me quedé. ¿Te seguiste quedando ahí después quedando. de eso? Luego vino una peor, fue como que subiendo. La siguiente experiencia que tuve fea, creo que ha sido la peor, fue un día que allá, el consultorio quedaba, digamos, aquí y acá al frente había una bodega. Entonces, esa bodega, que yo pensé que era una fachada de microcomercializadores de droga. Entonces, ese día estaba pues el dueño con 2 personas más que eran clientes, o sea, personas X que fueron a comprar a la bodega. Y en eso llega una moto, baja una persona con una pistola y a todos los que están ahí los mató. De película, ¿no? Qué fuerte, sí, de película. ¿Y sabes qué fue lo peor? ¿Qué te quedaste después de sí eso? me quedé. No, no aprendemos acá. No aprendí. Ya el día que yo dije me voy a ir, fue creo que 2 semanas después, porque todavía fui 2 semanas, y yo estoy saliendo porque yo salía tarde. Entonces había mucha policía, demasiados policías, y yo le pregunté a uno de ellos como, ¿por qué hay tantos policías? Y me dijo, no sé si tú escuchaste lo que pasó hace un par de semanas aquí. Bueno, hemos descubierto que acá al costado, igual es una fachada de la peluquería que estaba, era como 2 tiendas después. Y me dijo, escóndete porque probablemente ahorita llevan balazos de nuevo. Y yo Casual, escóndete. Corre balacera ahorita. En ese momento dije como, no, ya fue. Si yo me quedo acá, me van a matar. Algo va a pasar, claramente. Sí, y ahí sí renuncié. Bueno, tuviste tu límite, un poco grande tu límite. Un poco grande. Pero igual, qué fuerte. Sí. Wow. No, a la primera yo creo que me hubiera ido con lo del teléfono, yo creo que ahí sí me hubiera ido. Yo era guerrera. Ahora ya no. Ahora sí, o sea, yo me pongo a pensar, porque eso fue hace como 3 años, hace 3 años, y me pongo a pensar, y realmente era demasiado lanzada. Es que igual en el momento, siempre, al inicio, para nuestra área es difícil encontrar un buen trabajo. Entonces, Sí. igual también me imagino que eso te hizo quedarte más tiempo, ¿no? Porque de alguna manera no tenías otra opción. Claro, no tenía otra opción. En realidad, no sé si a ti te pasó, pero yo tenía hasta 3 trabajos a la vez porque sentía que no ganábamos lo suficiente. O sea, a un alumno, bueno, a un egresado de odontología, hasta que no tiene la colegiatura, No, te explotan. te explotan. Es más, con colegiatura y todo, si uno no busca ser independiente, termina siendo bastante explotado y no creces. Es lo malo de este rubro. Entonces, en mi caso, como tenía Flavita pequeña, yo tenía muchas responsabilidades y sentía esa necesidad de trabajar, pero no me dían las consecuencias. Sí, no, la verdad que ahora me has hecho acordar algo que me pasó, que fue hace poco en realidad, hace un par de añitos, un añito de repente. Y es que yo también trabajé por unas zonas un poco movidas, un poco inseguras, por así decirlo, y yo tenía horarios fijos, pero normalmente yo tenía la facilidad de irme temprano si quería. Entonces yo sabía que la zona era un poco complicada, dije me voy a ir cuando todavía es clarito, o sea, como que eran las 6, por ahí 5:30, 6. Yo agarro mi auto, manejo tranquila, estoy yéndome hacia mi casa y me empieza a perseguir una mototaxi. Me empieza a perseguir una mototaxi, me empieza a tocar el claxon horrible y yo acelero porque yo sé que estas motos no tienen tanta fuerza porque el armazón es pesado, ¿no? Entonces como que ya lo voy a dejar atrás, yo acelero y me alcanza en un semáforo en rojo. Y yo así como que cerrando mis ojos diciendo por favor no me hagas nada, el chofer se bajó de la moto, se trepó encima de mi carro como que, o sea, sobre el murito que tiene para pisar el auto y treparte ya, se trepó encima de mi carro y me lo empezó a mover así y a golpearme la luna.
y a decirme, me has chocado. Yo en ningún momento le choqué, o sea, yo estaba manejando súper tranquila. Me has chocado, ábreme, págame, baja la luna. Y me empezó a insultar y a mover el carro y yo estaba llorando del miedo. Yo también habría llorado. Sí, yo estaba llorando del miedo. Yo en ese momento estaba sola, no sabía qué hacer. Llamé a mis papás. Mi papá me dijo, ¿dónde estás? Él estaba como que al otro lado de Lima. Y me dijo, busca un policía. Ahorita mismo busca un policía para que te ayude. Y yo como que, papá, el chico está acá a mi costado, ¿qué hago? No me importa, acelera, sáltate el rojo. Y yo como que, no, papá. Y yo me acordé que a una cuadra siempre habían como unos soldados, porque cerca había como una estación del ejército. Justo ese día no había nadie. Y yo así como de, no puede ser. Y al final me terminé saltando el rojo para que la moto no me siguiera persiguiendo y al final lo perdí. Pero ese día dije, yo acá ya no regreso, ya no vuelvo. ¿Y renunciaste? Sí, ya al final me salí de ese consultorio, decidí no seguir porque primordialmente está tu seguridad. Yo creo que sí, o sea, cualquier cosa puede pasar. Ahora vemos que pasa de todo en Lima, la verdad que está muy peligroso, pero sí, ya no regresé por ahí, felizmente. Tengo otra historia que fue muy rara. Ya, pasa que a veces vienen los pacientes con acompañantes, por ahí que viene una mamá con su hija, un papá con el nieto, qué sé yo. Vino una señora con su sobrina, ¿ok? La señora tenía para hacerse una extracción de diente porque tenía, bueno, un proceso inflamatorio muy grande y me comenta que su sobrina estaba terminando el colegio y que una de sus opciones era ser odontóloga. Y me preguntó si por ahí que la sobrina podía pasar al consultorio para ver cómo era el proceso, a ver si se animaba. A mí me encanta compartir con mis pacientes, ayudarlos, enseñarles. Entonces, obviamente le permitía entrar a cierta distancia, pero estaba ahí y yo le iba explicando el paso a paso. Resulta que cuando empiezo la cirugía, la señora estaba tranquila, la paciente estaba con la anestesia, ya todo para empezar, y yo veo cómo es que la sobrina se desparrama y se va al piso, se desmayó. Le daba nervios la sangre. Cuando vio la sangre en la cirugía de su tía, simplemente se desplomó, se fue al piso. La señora vio a su sobrina en el piso, se levantó, ahí en ese momento le auxiliamos, felizmente estábamos como en un establecimiento de salud, entonces como que le hicieron los exámenes, bueno, la niña tenía anemia, estaba un poco débil, sí, pero sí, ahí se dio cuenta probablemente que la odontología no era para lo suyo. ¿no? A mí me pasa que yo puedo ver sangre de otras personas, pero no puedo ver mi sangre. Cuando estábamos en la universidad, y no sé si te acuerdas que teníamos como exámenes que nos hacían de salud. Sí. Que íbamos al creo. Claro, nos tomaban las radiografías, el PPD, todo sí, eso. Antes de empezar el año, no sé si antes de empezar el año o antes de empezar el ciclo, siempre nos hacían exámenes. Entonces, cuando a mí me sacan sangre, yo no puedo ver, siempre hago así. O sea, desde chiquita, yo no puedo ver que me estén pinchando y que me estén sacando sangre. Pero ese día decidí ver. Yo dije, elijo creer, yo soy odontóloga y tengo que ver sangre. Entonces me ponen en la aguja y yo veo cómo el tubito se empieza a llenar de sangre. Entonces, en automático me empecé a sentir débil. Y no era la primera vez que me sacaban sangre, porque siempre nos sacaban sangre. Sí, todos los años. Y ya la enfermera me saca y yo me levanto y me desvanecí. No. Así me caí y me dice, ¿estás bien? Y yo, sí, estoy bien. Me dieron alcohol, todo, y yo dije, no. Ni más veo mi sangre. Sí, pero es con mi sangre, porque claro, nosotras en la carrera sí, constantemente vemos sangre. Nunca me había pasado hasta que vi mi sangre. ¡Qué loco! Sí. ¿Sabes qué me acabo de acordar que te pasó a ti en la universidad? Estábamos en el módulo, para esto siempre estudiamos juntas, tenemos siempre los mismos grupos de estudio porque nuestros apellidos van seguidos. A Fabi le pasa de todo. Y un día ella estaba con su gorrito descartable en pleno módulo de la clínica y a veces trabajamos con un mechero para poder derretir cera, hacer enfilados. No sé cómo de la nada empiezo a oler a quemado. Y Fabi se había prendido un fuego todo el gorro y la cabeza. Y fue demasiado gracioso porque yo no me había dado cuenta hasta que todos empezaron a mirarme y yo tenía acá mi cabeza incendiada y yo no me daba cuenta. Entonces vino una doctora y me empezó a hacer así en la cabeza, así para apagarme el fuego. Y yo solo me moría de vergüenza. Terminé con todos los pelos acá quemados. Sí, me acuerdo que estabas acá.
Fabi fue furia, literalmente. Sí. Oye, me había olvidado de Sí, eso, fue qué muy gracioso. buena. Dejando un poco de lado de experiencias extrañas, vamos a hablar un poco de chismecitos de los pacientes. Uy, de eso hay varios, ¿ah? De hecho, a mí me pasó algo, uy, no. Algunos hombres son terribles. ¿Y qué pasa? Que había una promo en el consultorio donde yo estaba trabajando, que era por San Valentín, creo, por esa época, como que ven con tu pareja y obtén descuentos en limpieza, como que a mitad de precio. Y vino el chico con su novia. Yo dije, ah, qué lindos, como que están viniendo juntos a atenderse, qué sé yo. Y les hicimos como un presupuesto porque el chico tenía unas caries por curar. Entonces les dejé el número del consultorio para que agenden otra cita y ahí quedó todo. Se fueron y a la semana el chico me escribe que quería agendar una cita. No me dijo para qué, solamente me dijo que quería agendar una cita. Y yo pensé que era para curar, o sea, sus caries, ¿me entiendes? Vino con otra chica y viendo cómo se trataban, era también su pareja. Hace una semana había venido con otra chica. ¿Entiendes? O sea, una era la otra. Una era la otra, exactamente. Yo casi meto la pata y digo como que, ah, trajiste a tu hermana. No. Iba a ser terrible en ese momento. Felizmente no dije nada. Obviamente nosotros nos enteramos de un montón de cosas y no podemos decirle, no podemos exponer al paciente, por más de que estén haciendo algo malo, no podemos involucrarnos en esa situación, pero no, terrible, terrible lo que hizo. Sí, lo que sucede también es que nosotras no somos del tipo de odontólogos que simplemente uno llega a consulta y te atienden y chau. Nosotras somos más de hablar con el paciente. Conocerlos. Sí. Sí, preguntar cómo les va. Ajá. Entonces por ahí como que nos agarran confianza. A mí una vez me pasó, fue también en este lugar peligroso, que llega una chica y me dice que quería hacerse una revisión. Entonces le tomé los datos, le hice la historia clínica, cuando se echó en el sillón para que yo pudiera hacerle el odontograma. Le hago toda la evaluación, entonces le digo, empezamos con la limpieza y me dice, no, es que yo he venido acá porque quiero hablar contigo. Y yo. Era una cita psicológica, no una cita dental. Y me dice, lo que pasa es que estoy embarazada. Entonces cuando alguien te suelta esa noticia. Sí, o sea, para mí fue como impactante porque yo no la conocía. Obvio, Y de claro. pronto yo tenía en mi cabeza, ah, sí, voy a hacerle su limpieza, pero me dice que está embarazada. Y en ese momento yo estaba en una edad en la que yo no sabía si felicitar o si decir, lo siento. Claro. Y la chica también era joven, la chica tenía 20. ¿Qué pasa? Que yo subo contenido a redes sociales más o menos desde el 2020, entonces ella me seguía. Y ella me dijo que ella se había enterado que yo estaba trabajando ahí y que por eso fue porque quería hablar conmigo. Y me dijo, es que me está pasando lo mismo que te pasó a ti. Ay, no tenía con quién hablar. Claro, no tenía con quién hablar. Porque yo soy mucho de subir videos contando un poco sobre mi día a día y entonces ella me dijo que ella sentía como si me conociera. Yo no la conocía, pero la escuché. Esta chica se fue de su casa porque su novio, bueno, su enamorado, le había pedido que se vaya, que ya estaban grandes a los 20, que estaban grandes para que se vaya. Los papás de ella no estaban de acuerdo. De hecho, yo tenía entendido que sus papás no le hablaban porque estaban enojados. La suegra no la quería, vivían en la casa de los suegros. Wow. Y el chico no quería que ella tuviera el bebé. O sea, estaba en un ambiente donde no tenía nada de apoyo. Exacto. Entonces me dijo, ¿qué hago? Y yo sentí que tenía mucha responsabilidad con lo que le iba a decir, sí. Porque ella estaba en una situación muy vulnerable, no tenía apoyo de su red familiar y de hecho el recibir el consejo de alguien quizás podía también como apoyarla o motivarla a cualquier tipo de decisión que pudiera tomar. Yo solo le dije que ella pensara bien en lo que quería hacer, porque nadie la puede obligar a tener un bebé que no quiere y nadie la puede obligar a deshacerse de un bebé que quiere tener. También le dije que tenía que hablar con sus papás, ¿no? Porque la familia para mí es la red de apoyo más grande que uno puede tener. Entonces esta chica me dijo que sí, que iba a hablar con sus papás y que luego me iba a contar. Pero precisamente en ese lapso de tiempo pasa que yo decido renunciar a este lugar porque la policía me dijo que podían llevar balazos y la que ya conté y ya no supe más de ella. Ay. Así que si es que ves este video, espero que estés bien. Esperemos que estés feliz y que hayas tomado la mejor decisión para ti. Y hablando de embarazadas, yo te voy a contar que una paciente mía fue la que descifró que yo estaba embarazada. ¿Que venía quién? ¿Flavia o Rafita? No, Rafita. Ah, ya. Sí, porque es una paciente
de las primeras que he tenido, súper fiel. O sea, ella venía a sus controles cada 6 meses y como éramos mucho de conversar, porque ella también es una lora. De hecho, ahorita está en Panamá y si ves este video también espero que te esté yendo súper bien. Un día llega para su control de medio año y yo había venido de comprarme unas donas porque, no sé, se me antojaron. Fue un antojo extraño porque yo soy una persona que no es dulcera. Eres más de salados. Soy de salados, exacto, soy de salados. Entonces le dije, ay, no sabes, me he venido con un antojo de donas, me las he comido así buenazo y en verdad yo no soy de comer donas. Y ella me miró así, ¿tú estás embarazada? Y yo le dije, no hay forma, yo no estoy embarazada. Pero en verdad en ese momento, ni por acá. Y me dijo, sí, tú estás embarazada. Y luego me hizo una prueba. O sea, en verdad ella me dejó con eso en la cabeza. Y me hizo una prueba unos días después y sí, estaba embarazada. ¡Qué loco! Y después cuando llegó al consultorio, cuando yo ya hice público que estaba embarazada, y me dijo, yo sabía que estabas embarazada. Sí. ¡Qué loco! Y qué linda que se haya dado cuenta de eso y que hayan formado una bonita amistad. Porque me contaste que la vas a ir a visitar, ¿no? Sí, la voy a visitar a Panamá en octubre. Entonces estoy emocionada porque nos hicimos amigas. Qué linda. A veces nacen amistades en las consultas. Sí. Yo también tuve una historia, de hecho, con una paciente con el tema del embarazo, por ahí. Era una paciente de ortodoncia, llegó su tratamiento, ella me dijo, doctora, yo en tal mes me estoy yendo del país, me estoy mudando, así que tenemos el tiempo limitado para terminar el tratamiento. Y avanzamos su tratamiento de ortodoncia rapidito, terminamos antes del tiempo que ella me había dicho, y como teníamos tiempo, me dijo, ¿qué más puedo hacer para que mi sonrisa quede linda? Nada, le retiré brackets, blanqueamiento, por ahí borras incisales, para que sus dientes queden más largos y bonitos. Y la cosa es que, obviamente, con la ortodoncia, sus encías quedaron inflamadas. Entonces yo le indiqué limpieza profunda, destartaje y por ahí algunos cuidados en casa, enjuagues bucales, etc. Regresó a su control después de 2 o 3 semanas y me dice, doctora, mis encías siguen hinchadas, están hinchadas y me están sangrando. Y yo, raro, a ver, de repente quedó por ahí algo que está inflamando las encías, le reviso y no tenía nada. Y yo, tú sabes, hay signos. Sí. Hay signos, para que sepan, durante el embarazo nuestro cuerpo pasa por muchos cambios y hay manifestaciones en la boca. Y nosotras como odontólogas sabemos que las embarazadas por lo general que tienen inflamación de encías, sangrado de encías y también tienen predisposición a caries. Desarrollan muchas enfermedades periodontales. Entonces, una embarazada debería visitar al odontólogo para sus limpiezas cada 3 o 4 meses. Sí, entonces cuando ella me dijo esto, en mi cabeza automáticamente pasó, ¿estará embarazada? Y yo no sabía cómo preguntarle eso, porque ella nunca me lo había comentado, obvio. Pero ya había confianza, la conocía bastante tiempo, ella me había contado que tenía su novio de muchos años, entonces yo le dije, oye, ¿y cómo vas con él? ¿Te estarás cuidando? Pero así como muy casualmente se lo pregunté y me dijo, doctora, ¿por qué? Y yo le digo, lo que pasa es que esto es un signo o un síntoma del embarazo. Nosotros nos damos cuenta de eso y me dice, no, doctora, no puede ser, no está en mis planes ahorita. Y yo, pues, quizás deberías hacerte una prueba para descartar, claro, ¿no? Y efectivamente. Estaba embarazada. Estaba embarazada, sí. Se le cayó el mundo. No, en verdad ya tenía una relación de años, ella era ya, o sea, pasando los 30, no estaba en sus planes, pero pues tampoco era una noticia que la hacía triste, ¿no? Simplemente que no era lo que planeaba a corto plazo por ahora. A veces pasa así, que una tiene planeada su vida, que es lo que me pasó a mí. Yo tenía planeada mi vida y de pronto yo quería primero terminar la universidad, viajar, trabajar, casarme, hijos. Y todo fue al revés. Salí embarazada, terminé la universidad, trabajé, viajo, me casé y ahí nomás, hija. Otro hijo. Sí. Sí, a veces las cosas pasan en desorden, pero mira, tú estás ahorita súper feliz con Rafita y con Fla. Bueno, eso fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado este momento de chismecito odontológico. Y que se hayan divertido con nuestras historias un poco locas. Sí. Cuéntenos en los comentarios de qué más les gustaría que les hablemos en otro video.
Chao.